Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Hoy, con nuestro estudio bíblico, tenemos el capítulo 14 con el versículo 18 de este hermoso libro. Recordemos que el libro de Samuel, libro político y especialmente, por lo tanto, para políticos también en este sentido. En realidad todos tenemos de política, porque el hombre es un ser político, eso ya sabemos, pero cómo regir, cómo llevar adelante una sociedad, cómo llevar adelante un grupo humano, una comunidad. Desde un aspecto bíblico humano, en primer lugar, del aspecto humano, pero con valores y principios mirados desde la esencia, desde la ontología. Y a eso nosotros le llamamos religión. Tu ontología, tu esencia, quién es el hombre. Queridos amigos, este versículo 18 dice: el rey respondió y dijo a la mujer: no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer respondió: hable mi señor el rey. Ahora parece que se da la vuelta la tortilla. Cuña caray, y yo le puedo decir algo que es aquello. El rey le escucha, tiene un criterio importante. Pero oye, pues no va a pillar y no ve que tuve. Ellos cocuña cae la insiste tirina 2 veces más por anduche hice la misma cosa la oñe se hacen 10. Oye, a veces en 10, oye, que está más oye. Entonces, ahora dice: no me ocultes lo que voy a preguntarte. Nosotros también nos quedamos con este versículo 18 en suspenso. Ya estaba de boicota y nada más adelante en el 19. Pero ya de esa ve que tuve. El contexto bíblico, ya sabemos, después de escuchar varias veces el relato de la mujer de Tecoa, David percibe que la historia no es espontánea. Ahora ya se da cuenta, David Pillaza, que era una parábola que le estaba trayendo, sino que es algo preparado, ¿verdad? Es una narración que ha preparado muy bien, una parábola o Pillaza. ¿Qué? Ahora te ya pregunta, y la ya pone una cara ahí, eres ponante, no sé. O Pillaza, David, ya puede ese. Y entonces este versículo marca el instante del discernimiento del rey. Discernimiento, o pillaza, y el rey deja ahora de ser oyente pasivo y pasa a investigador activo. Ahora en donde habla, él lo icoa. Allí yo tomaba decisiones, a ella pues señora, hoy no lo más canean de niere, ponan de semaba eruche, a ver, sete juicio, entonces a tomar decisiones. Pero ni Castillo ya pone ni yo, vea a cuña caray. Ahora, sin embargo, pilla para ir con repetí. Entonces, es como decir, pero señora, debe opinión fijo, moverse más peor SP, por andu llegué a la misma cosa, llego por anduche, ya hay manera. Entonces se despierta, está haciendo un discernimiento. Pasa entonces a ser ahora un investigador, porque le va a preguntar, ¿verdad? Eres ponante de cuña caray. Intuye que hay una intención detrás del relato y exige transparencia total. Exige transparencia total. El mismo rey exige transparencia. El diálogo cambia de tono. Ya no es súplica, es interrogatorio. El corazón del rey comienza a reconocer que el caso ficticio refleja su propia situación con Absalón. Por fin caímos en la trampa. Pero lo interesante es que por fin el rey David se está dando cuenta de su realidad. Queridos amigos, esto es esencial y esto tendría que ser el clímax para nosotros, sobre todo en nuestra política. Peñandella y Coajina, Coñandenetame lleva. Ojalá que de tanta insistencia que ahí, que lo vi, porque cacupé, que pega, que amoñas en duda, pues allá es. ¿Qué es lo que esto me están diciendo? Tantas veces insisten. Y que caigamos un poco en la cuenta y digamos, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy como rey rigiendo a esta sociedad? ¡Qué espectacular! Hace 3000 años que esto se escribió, querido hermano, y es para hoy, ¿verdad? Y será para mañana y será para dentro de 1000 años también, ¿verdad? La sociedad así, querido amigo, la Biblia, la palabra de Dios, queridos amigos, ¡qué maravilla! Bueno, entonces, aquí la verdad está a punto ya de emerger. Ya es en versículo 18 de mañana. Aquí aparece la lógica bíblica de revelación. Luego de que el rey
haya tomado conciencia después de que le haya dicho esta parábola, le haya contado, él toma conciencia y finalmente vendrá la confesión, es decir, ahora va a venir la confesión y le va a decir en su conciencia, ¿verdad? La petición de no ocultar nada, nada, nada evoca el paso del relato simbólico a la verdad moral interior. Y eso es lo que nosotros le llamamos el emet. Emet quiere decir la verdad pura, cruda. Decime bien, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, la verdad firme, realidad que se mantiene, queridos amigos. Esto, por ejemplo, cuando vos criticas un programa que se hace dentro de cualquier institución, ¿verdad? Y vos decís, esto no es lo adecuado para la educación, hacer otras cosas que no se tendrían que hacer. En la educación es educación, no es para comer, etc. Por ejemplo, eso, ¿verdad? Y vos repetís tantas veces y tantas veces. Y bueno, tiene que llegar un momento en el cual el rey David se da cuenta y dice, bueno, el Eponante dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es lo que tanto me están repitiendo eso? Quiere decir que el emet es la verdad cruda y te está diciendo, eso no es lo adecuado. La educación es educación. Invertir en educación hace que la gente se pueda educar. Y para esos casos, y vamos a buscar otros proyectos y otros programas donde las familias no pasen hambre, donde los niños no tengan hambre, donde cada papá y mamá sean responsables de su familia. Vamos a fortalecer la familia, vamos a fortalecer los hijos, ¿entienden? Vamos a darle comida a todos, pero no porque le vamos a dar el pescadito, no, porque le vamos a dar un buen trabajo, le vamos a pagar bien, que no sea el sueldo mínimo, que sea verdaderamente de acuerdo a su producción y a su trabajo, ¿entienden? Queridos amigos, esta palabra de Dios hace 3000 años, pero es para hoy, ¿se dan cuenta? La palabra de Dios, la Biblia es así, nos habla la realidad. Entonces el contexto histórico que estamos viviendo aquí con el rey David, en práctica, esto es lo que el juez, David pues es juez en el que tiene que regir. Él podía interrumpir, ¿verdad? Y podía decir, no, y la herencia, vos me estás hablando a mí, no quiero saber nada de mi hijo, bla, bla, bla. Se hubiese enojado, se hubiese irritado, ¿verdad? Entonces le hubiese interrumpido la exposición del caso para verificar si existía una manipulación o un testimonio inducido, ¿entendiste? El rey tenía todo el poder. David podría haberlo hecho. Y hoy a comenzar a investigar. En lugar de investigar el hecho y decir, ustedes se están refiriendo a mi vida, de lo que está sucediendo con Absalón, del programa que yo estoy haciendo, o ustedes me están manipulando, lo que sea, entonces quiero tergiversar. Entonces entonces yo ahora voy a investigarte, a vos te voy a investigar, y a vos. O sea, de la culpable. Sí, tal vez también ibas a encontrar error, porque en todo vamos a encontrar errores, ¿verdad? Y que muchas veces son errores, pero errores humanos, Yahshua. Errar es humano, perdonar es divino, ¿verdad? Por eso que se habla siempre de la misericordia dentro de la justicia, queridos amigos, porque el error es humano, pero el perdón viene de Dios. Y entonces es ahí donde volvemos a restituir al hombre. Ahí volvemos a restituir al hombre. Entonces, la insistencia de David muestra su función de soberano, juez, insiste. La justicia debía protegerse de todas las intrigas políticas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Estamos leyendo el capítulo 14, versículo 18. El rey respondió y dijo a la mujer, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer respondió,
hable mi señor el rey. Oye, esa cosa, David. Oye, esa cosa. Contexto histórico, decíamos que la justicia debía proteger de intrigas políticas al rey. ¿Eh? Eso es importante, porque su función de soberano y juez, queridos amigos. Entonces no es que cualquiera le puede intrigar al rey, imagínate, que le están buscando la vueltita, porque él es el rey, tiene que regir, tiene el poder. No puedo yo ser aquí manipulado. Pedalando y botella y está bien, nadie tiene que ser manipulado, nadie tiene que ser manipulado, sino que lo que hay que hacer es llegar a la emet. Emet quiere decir a la verdad, o sea que el rey en todo caso se dé cuenta. No, yo no soy manipulado, sino que yo me di cuenta de que este no es el programa que tenemos que poner ahí como un umbrelo, como baluarte de oro que hemos conseguido. No, la escuela es para estudiar, no es para comer. Y así sucesivamente. Entonces vamos a buscar otro programa para las familias donde nadie, ni papá ni mamá, tenga que pasar hambre, y menos los hijos, y se van a ir bien comiditos a la escuela, y así sucesivamente. Pero queridos amigos, detrás de todas estas cosas hay otros problemas, ¿verdad? Entonces el rey no rechaza la historia. El rey no rechaza la historia, sino que el rey lo que hace es examinar. En la mentalidad del antiguo Israel, atención, en Israel, la mentalidad de Israel era descubrir quién estaba detrás de una petición. ¿Quién es el que está pidiendo algo? ¿Quién es el que está insistiendo con esto? ¿Quién es el que me está queriendo manipular, podríamos decir aquí, ¿verdad? Y entonces para que yo tome ciertas decisiones que pudieran alterar sobre todo la debilidad, la estabilidad de mi reino. Entonces por eso le dice, o pillas a esperamos de Cuñacaray, va en la área. Porque se me había repetido, che, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué vos estás insistiendo tanto en esto? Eremos a morir. A mí me mandé la posibilidad de morir. Antes de repetir, yo hice lo mismo. Tantas veces. Entonces, aquí hay algo que puede ser peligroso, que puede ir contra la estabilidad de mi reino. Entonces la pregunta del rey representa el paso de la compasión inicial era muy compasivo, señora, va viendo ya como hay de europea. Ella ya se olvidó ya de su hijo que murió, ya se olvidó ya de su hijo al que le van a matar, se olvidó ya de su najalá, de su herencia, etc. Ahora se está concentrando más bien en la figura del rey. Y ahí el rey parece que cae en cuenta. De cuña que la hereina, de que iba a haber seres el areñe es ina, y haya loca ua, bebé bucase ina y loca ua, veces. Y aquí también, ¿verdad? El najalá, todo olvidado. El son, el hijo, todo olvidado. El ben, olvidado, dejado de lado. ¿Por qué? Y porque nos estamos centrando en otro aspecto. Y entonces, aquí pasamos de esa compasión que tenía el rey hacia esa señora, ahora a la prudencia. Espera un poco, señora. Hay un poco, te voy a preguntar alguna cosita. Él responde a mí, y solamente con la verdad. Este procedimiento refleja una justicia basada tanto en escuchar como también en verificar lo que estamos escuchando. Porque este pues suele ser otro problema. Hoy hay algunos justamente orecola mando, orecola poder. Ella optaba con eso que vino el otro y le dijo ahí en su oídito, ¿entendiste? Ella pean guarante más. Y muchas veces eso sucede incluso dentro de la iglesia. Entonces, el fulano es así, el sultano es así, porque el otro la llave sabe, ¿entendés? Y eso así en la política, y eso así en la vida de familia. Oja, bebé, el pajarito en el oído. Entonces aquí, queridos amigos, por eso que es importante una justicia basada primero en la escucha, pero luego, queridos amigos, el segundo elemento de la palabra de Dios, verificar. Jamás de verificata. Emoita detective, verificar jamás. No. Tenés que tener el coraje de vos. Anire mandó otro vez. Se mandó a alguno que le faltaba, y entonces le mandaba ahí a su vicario, le mandaba otro, te dijo, mi chañandé, te doy muy hora en que pega que amor. No, andate vos, pregunta bien,
veamos, hablemos, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por dónde tenemos que caminar, ¿entienden? Y sí, puede ser que haya errores, no hay ningún problema. No hay, por el problema, la menos la error. Pues justamente de eso que estamos hablando. Pero por fin el rey se da cuenta y entonces ahora después de la escucha, ¿y eso qué significa? Una justicia basada en la escucha, ahora la justicia se va en el verificar. Eso pues son las pruebas famosas o los documentos que nosotros decimos dentro de toda justicia, ¿verdad? Y a eso se le dice, queridos hermanos, Hakar. Hakar en hebreo quiere decir investigar, Hakar, Hakar. Examinar a fondo, el Hakar. Dentro de un contexto cultural antropológico, esta mujer lo que hace es aceptar el interrogatorio sin ninguna resistencia, porque el honor exigía también transparencia ante la autoridad legítima. No hay ningún problema, señor rey. Sí, claro, habla, puedo hablar. Y sobre todo en la cultura semita, negar información al rey era una rebelión. Era una rebelión. Si yo le negaba o le mentía al rey, eso era rebelarme contra el rey. Pero eso, querido hermano, en todas partes luego. Si yo me estoy negando y no estoy diciendo la verdad y estoy queriendo maquillar, decimos, entonces estamos aquí simplemente encauzando, pero por un camino tortuoso, queridos amigos. ¿Qué cosa? Y la misma justicia. Estamos encauzando ese orden social por un mal camino. Por un mal camino. Entonces, por eso que era importante, era una rebelión. Este versículo entonces describe este momento en que el poder percibe la mediación. Percibe. Oye, ¿cuál es la mediación? Esta mujer. Esta viene solamente como mediadora. El mediador ya no habla solo por sí mismo, sino que ahora el rey se da cuenta que esta señora es solamente una mediadora enviada por otro. Entonces el diálogo muestra cómo la verdad social emerge gradualmente para evitar humillar públicamente al soberano. Esto es maravilloso. Quiere decir que ahora el rey se está despertando. El rey, que creía que era simplemente una cuestión particular entre yo y esta señora y su familia y sus hijos, ahora se da cuenta, no, esta es una enviada o pillá. Pero ¿enviada de quién? Comienza a investigar el Hakar, investigar profundamente. Y me doy cuenta, es el pueblo que me está exigiendo justicia. Pero es ese obispo o esa celebración de Cacupé la que me está exigiendo justicia. Este que habló aquí, este obispo de allá, ¿estaba hablando por el pueblo o estaba hablando por el pueblo? Queridos amigos, no sé, más claro que esto es el agua para nosotros dentro de nuestra historia de salvación, dentro de nuestra historia de iglesia, dentro de nuestra historia de comunidad. Más claro que esto es el agua. Entonces, la conversación conserva el equilibrio de honor. El rey no es humillado, sino que él descubre, no es que el pueblo viene ahí, todo el mundo a manifestarse, todo el mundo ahí con pancarta, cacerola, etcétera, etcétera, sino que a través de mediaciones comienza. El asunto es que hay que ver cuál es la actitud. Si se vuelve un orgulloso, si se vuelve un déspota, entonces después evidentemente que ahí pone mediador o vale a su buena, ¿verdad? El rey pregunta sin acusar y la mujer responde sin desafiar. Kabod, honor, el peso social que debe preservarse. Es decir, es el pueblo, es la gente la que te está pidiendo la justicia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 18. El rey respondió y dijo a la mujer: no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer respondió: hable, mi señor, el rey. Nosotros miramos algunas palabras claves, queridos amigos. El primero es el ocultar. Ñamocañe, alleva. Ñamocañe, le que se anda ya y la ya eana. Y ese es el cajad. Cajad implica el esconder deliberadamente una realidad relevante. Oye, esa pona, ya panio o lo que sea, que pea que amo allá po la iba ahí ahí, añamo cañice, cajad, cajad. Entonces en la Biblia no solo es ocultar información, sino distorsionar la justicia. Queridos amigos, estamos ocultando la verdad, estamos distorsionando la justicia, estamos diciendo cualquier otra cosa, distorsionar la justicia. David entonces exige que nada quede encubierto. Entonces, dime la verdad, dime bien, no quiero mentiras. Y entonces, él pide que nada quede encubierto, la verdad es condición para restaurar el orden, porque si no yo no puedo restaurar el orden. Si vos aquí no me contás, yo no sé, moto para la yapita, lleva. ¿Cómo es? ¿Dónde está la cuestión? No sé a dónde, por decir así, no sé a dónde disparar, no sé hacia dónde disparar, porque no tengo la verdad. Estoy confundido, estoy perdido. Decime el emet, la verdad. ¿Dónde? Claramente. Entonces este texto enseña que la misericordia solo puede existir donde la verdad no se disfraza, ¿viste? Solo puede existir donde la verdad no se disfraza. Y esa es la misericordia. La misericordia, queridos amigos, solamente existe con el hombre cuando nosotros decimos la verdad. Ahí yo puedo tener misericordia. Ahí yo puedo decir, sí, esto estaba mal, te ayudamos para que la cosa comience a mejorar y hacerse mejor las cosas. Y dale, y vamos a caminar juntos. Pero tenemos que hacerlo. Mientras no lo hacemos, no vamos a poder ir lejos. Y entonces la verdad no se puede disfrazar, queridos amigos. Otra palabra clave es el preguntar, porque aquí el rey pregunta, y ese es el famoso sha'al. Sha'al, preguntar, pedir, exigir. No es curiosidad superficial. Sha'al no es curiosidad superficial. Hay cuaseiwinte, porque soy chusma, porque hay inducente, ya no mi chimerío. No, sha'al es preguntar profundamente, es una interrogación judicial. El rey formula preguntas para sacar a la luz la intención profunda del relato. La intención profunda del relato. Entonces, el verbo indica búsqueda de verdad con autoridad legítima. Una búsqueda de verdad, pero con autoridad legítima. Aquí el líder auténtico no teme investigar antes de decidir. Preguntar es acto de responsabilidad moral. El preguntar es acto de responsabilidad moral. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y está el sha'al. Y ande voy a poner de la mesa de diálogo, ¿verdad? Esto ya es aplicar un poco a nuestra realidad. Todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo es tan iluminativa, tan linda, ¿verdad? Porque el sha'al, de ahí viene incluso, queridos amigos, el nombre de Shaul, prestado, interrogado. Pero al final de cuentas, el sha'al, el Shaul, el rey Saúl, justamente, queridos amigos, es un rey prestado que es interrogado, pero que no llega justamente a la verdad. Pero es importante interrogar. No cumple, Saúl, no cumple. Y entonces queda como un prestado simplemente. Uno que no llega al objetivo esencial de lo que Dios estaba pidiendo, ¿verdad? Para su pueblo. A ver, voy a aparecer a David. Bueno, ahora estamos hablando de esta palabrita, de este verbo, que el rey formula preguntas, pero para sacar a luz la intención profunda del relato. Él quiere saber qué este relato que viniste a contarme aquí, señora, que oye yucala ne membú, que con los otros yucasela ne membú ve lleva o me de justicia, ande ellos se nacen que pega que repetata sin tu
najalá, etcétera, sin tu herencia y todas esas cosas. Ayer respondiendo a no señor, me diga tú y la yapo, el Goel, Abdán, diga tú y lo icó en esta situación. O sea, va entrando David y se da cuenta de repente, señora, ¿por qué usted me está repitiendo tantas veces? Aporando mi de timba, aporando mi tan de timba, señora. Aporando tan de timba. ¿Entiendes? Llegó de timba, va aporando eso. En el próximo capítulo, vamos a ver, ¿verdad? En el próximo capítulo. Ahora estamos en el 18, porque ahora está solamente la pregunta. Pero nosotros sabemos que el Sha'al es justamente para qué. Y para buscar esa verdad, pero una verdad legítima. Por eso que tenemos que investigar. Por eso nosotros no podemos el chu en tu oído y después vos ya te quedás con esa idea y vos ya encima le juzgas y después ya le pones tilde, le tildás a esa persona. No. Por eso el investigar quiere decir traer acotación, ¿verdad? Y hoy en día, queridos amigos, hay tantas posibilidades, ¿verdad? Y entonces, y hay más todavía, porque hoy en día tenemos muchas informaciones. Y hay también informaciones engañosas, ¿verdad? Que responden a intereses mezquinos, ¿verdad? Y entonces, cualquier cosa te ponen, cualquier cosa, o te van tomando de acuerdo a sus intereses. De media verdad. Media verdad, queridos amigos, es mentira. Eso tienen que saber. En la filosofía, una media verdad es una mentira completa. La media verdad es una mentira completa dentro de la filosofía. Y dentro de la psicología es una catástrofe para la vida y para la existencia de la persona. Porque la media verdad, queridos hermanos, ¿saben qué? La media verdad después le fundía a la persona. Le fundía a la persona, ¿entendiste? Eso es un aspecto psicológico, ¿verdad? Eso es esencial y fundamental, por eso el emet. El emet, queridos amigos, es palabra clave verdaderamente de lo que aquí el rey está pidiendo, ¿verdad? Indica búsqueda de verdad con autoridad legítima. Y por eso es que le volverá a preguntar y quiere saber. ¿Por qué? Y porque el hecho de que yo te pregunte es porque esta es mi responsabilidad, porque yo tengo que saber bien, porque si no, no sé hacia dónde voy a disparar. Y esa es una responsabilidad moral. ¿Para poder hacer bien a quién? ¿Para mí? No. No es que yo no sé dónde voy a disparar a Cañada del pueblo. No. Para poder corregirme y para poder responder a mi pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, y hoy con el versículo 18. El rey respondió y dijo a la mujer: no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer respondió: hable mi señor el rey. La verdad, emet. No me ocultes nada. Es una responsabilidad moral muy grande
Entonces, ¿qué es lo que nos enseña, queridos amigos, este versículo 18? ¿Qué nos enseña? Primero, la verdad precede a la misericordia. O sea, si yo voy a tener misericordia con alguien, primero tengo que saber cuál es la verdad, porque yo tengo que saber misericordia hacia qué, mi misericordia hacia dónde se va a dirigir, con quién tengo que tener misericordia, con qué actitud tengo que tener yo misericordia. La misericordia se refiere a quién, primera cosa. Entonces, reconciliación real, queridos amigos, requiere sinceridad. En familia y sociedad no hay paz con mentiras. No hay paz con mentiras. Entonces todos queremos ahí poner pantalla, queremos poner esto, queremos poner aquello, pero al final de cuentas no vamos a solucionar. La verdad es la verdad y punto. Eso no quiere decir, queridos amigos, yo recuerdo, ahora es cardenal, ¿verdad? Y está por el África, cuando yo era padre, Cristóbal López, un gran periodista también, uno de los fundadores de los comunicadores católicos aquí en Paraguay, justamente él, yo recuerdo muy bien que decía, algunas veces los medios de comunicación, es como que te meten, dice, el dedo en la llaga, pero no es, dice, para curarte o ponerte a oxigenada, y esa es la misericordia, ¿verdad? Sino que te metes a un vos así de ya pone, vea, es como que alguien te mete ahí un palito en tu herida y te ve. No quiero decir otra cosa que es más fea, otras palabras que utilizamos de nosotros los paraguayos, ¿verdad? Pero hay también cosas, le voy a decir la última parte, entonces, oye vos, te dice, ya saben más o menos a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Pues no quiero decirlo nomás así, pero yo pienso que todos entendemos. Y algunos somos así, queridos amigos, no podemos ser así, sino que justamente cuando estamos diciendo que la verdad precede a la misericordia, quiere decir que la verdad se dice, pero desde la verdad vamos a comenzar a trabajar. Pero no entonces para después, sobre esa verdad, para ahí está o lo que sea la situación. No. Segunda enseñanza, el buen líder debe detenerse a preguntar. Esa es característica del buen líder. El buen líder tiene que saber todo. O mejor dicho, por lo menos tiene que estar interesado, tiene que saber. Ese es el líder. Pero si un líder no está luego de aquí para allá, que pea, que amó, ando pues está ahí, ape, amó, por todas partes le encontra, menos ahí con la gente, no llegue ahí, ¿verdad? Viajando de aquí para allá o lo que sea, ande y o sea, sabes de un grupo o de lo que está bien, te pueden decir, porque ese fue el famoso chuchuchu, te pueden traer la información, ¿verdad? Pero después, ¿cómo vas a tomar decisiones simplemente sobre cosas que no están bien investigadas y trabajadas de todo punto de vista, ¿verdad? Escuchando a todos, ¿verdad? Bueno, puede decir, yo lo escucho a todos, pero yo sé bien que hay mucho que ni doña informa. Oye, el siguiente más de secuela. ¿Entendiste? Entonces quiere decir que no hay. Entonces, el buen líder sabe detenerse a preguntar. Pero realmente nosotros, queridos amigos, aquí en nuestra sociedad, por lo menos nunca he visto todavía, ¿verdad? Esa posibilidad de salir, mientras hacemos campañas políticas, nosotros aquí nos vamos, nos agarramos, mi memoria junta, hace fotos, ¿ve? Meninas hayan, Dios mío, la se sea, para demostrar que estoy con el pobrecito. Hacen las fotos, estoy con el pobre. A ver, cuando estás en el lugar donde tendrías que ayudar a salir de esa situación a esa gente, si te he visto no me acuerdo. Nunca más eres con 20, 30 veces no debe pensar y ahí, llega a que hoy fulano. No sé si tiene miedo o qué es lo que pasa. Juana, adelante yo a mucho menos le gusta porque y así somos. Yo quisiera resucitarle a ese Sarovera, a ese país, Sarovera. En el 2000 murió, hace mucho ya, ¿verdad? Sarovera. Ese escribió muchas cosas interesantísimas, ¿verdad? Sobre el ser del paraguayo, el ser paraguayo. Palabras así clave o expresiones clave, ¿verdad? Y si hoy estaba ese Sarovera, ¿cuántas otras cosas nos iba a ir descubriendo? Porque nuestra cultura pues también es dinámica, no es que se estanca.
sino que nosotros también vamos evolucionando, ¿verdad? Y vamos agregando cosas nuevas y vamos olvidando otras cosas, ¿verdad? Bueno, el tercero, queridos amigos, como enseñanza, es la parábola despierta la conciencia. Quiere decir que ese cuentito, ese mashal, le despertó a David su conciencia. Y esta es una enseñanza maravillosa. Quiere decir que a través de los cuentitos podemos despertar nuestra conciencia. Pero para despertar nuestra conciencia, por ejemplo, Alibaba y los 40 ladrones. Pero no a los niños, sino que así, a nivel de nosotros, los grandes, ya repetí, llegan a ver, escuela ve, Alibaba y los 40 ladrones. O si no, Pinocho ya le llega y a mí. Entonces, para que nosotros, ¿por qué? Porque la parábola, el mashal, el cuento, despierta la conciencia, a ver si nos despertamos de nuevo. Y nuestra conciencia, enseñar con historias, ayuda a que la persona descubra su propia verdad. Llamamos Pinocho, a ver, mandó cada vez que decimos mentira, espectacular que son los mashales, los cuentos, ¿verdad? O los cuentos de Esopo. Sería interesante tener un programa exclusivamente sobre cuentos de Esopo, ¿verdad? Algún filósofo interesante que nos pueda hacer eso. Yo estaría agradecido que venga y que me ayude y que haga, pero verdaderamente sobre esa reflexión filosófica profunda que nos religa, que hace que la religión, religarse a la esencia de la ontología del hombre, ¿verdad? Esopo, vale, ¿verdad? Y después, queridos amigos, la transparencia como base de confianza. Si no hay transparencia, no hay confianza. Vos una vez nomás no fuiste transparente y ya no confía más en vos. Eso a todos nos pasa, ¿verdad? Una vez nomás vos no sos transparente o no mostrás mucha transparencia. Yo conozco a muchos empresarios y hablando con ellos, ¿verdad? Me dice, y rezana, padre, porque ¿sabe qué le va a pasar ahí a mi gerente o a mi fulano, a mi vendedor, a mi tal cosa? Entonces me estaba robando, me estaba esto, me estaba aquello. No hay transparencia. O me estaba maquillando situaciones, ¿entienden? No hay transparencia. Entonces no hay más confianza en eso. Quinto, discernir intenciones antes de decidir. Discernir las intenciones antes de decidir. Queridos amigos, para que nosotros podamos evitar los juicios impulsivos, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que discernir primero, evitar los juicios impulsivos. Porque no me gustó esa homilía de aquel obispo, no me gustó lo que dijo ahí, no me gustó el documento que sacaron en cada gobierno. Y al día siguiente, pum. Algunos que ya le denunciaron, hasta el mismo presidente de los obispos ya le denunciaron, porque él no sé qué cosa. Eso pues es, ¿se acuerdan del león y el corderito ese? Mañana es la leona, me estás ensuciando el agua, a la iba a correr al revés. Yo mañana es el corderito y le dice, en todo caso, sos vos el que está ensuciando el agua porque el agua viene hacia aquí, dice. Entonces, algún argumento porque hay y pues si se hago usted el corderito y no. Y tenía que buscar excusas. Bueno, tu abuelo antes cuando era, no sé, hizo tal cosa. A ver, y pues si vamos a la cordería. O sea, cualquier cosa, cualquier pretexto ya es acá. Y entonces, queridos hermanos, eso es lo que te está diciendo. No tomar juicios impulsivos, sino que aplicar prudencia en todo, en ese trabajo de la iglesia. Tenemos que ser muy prudentes, ¿verdad? Con los fieles, con la gente, con las personas, con el pueblo. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.